Muy buenos días, pues aquí estamos en Kawasaki Libermoto, eso es una Benelli TRK. Aquí está mi amigo Juanmi, que es también pues el representante de ventas de Libermoto y su Z900. Y la razón que estemos aquí es porque vamos a ir a una concentración que hay en el Ejido. Y bueno, pues de paso va a ser un poquito contaros el ambiente que hay por allí y ya de paso, como me subo por primera vez a esta moto, pues vamos a ver qué tal, porque la verdad es que tiene una pinta tremenda. Yo la he visto varias veces en diferentes circunstancias, cuando he venido también aquí a Libermoto, a Kawasaki, que son concesionarios Benelli, y la moto tiene una pinta que es una maravilla, esta TRK. Así que qué mejor oportunidad que salir hoy en este cielo azul en Almería y 20 y pocos grados, pues a probar esta moto. Así que os voy contando. Bueno, pues partimos de aquí de Libermoto con... Tenemos que ir por Guadalupe por Cañarete, con esta TRX, que embrague más blandito, qué maravilla. Y con Juanmi, que lleva la 900, y aquí Aristides, que lleva una ZX4RR 4 cilindros, una máquina preciosa. Y ya te digo, la TRX, esta me acabo de sentar, comodísima, obviamente, manillar alto, se nota el manillar alto, bastante alto. Y el embrague mantequilla, este embrague está a la altura de los de Honda, del motor de 500, que es el más blandito que yo he probado últimamente. Y la moto se siente potente, la suspensión delantera blandita, aquí esta va a absorber los baches muy bien, o sea que mucha calidad. Así que nada, vamos a empezar y vamos a ver qué tal va yendo todo. Bueno, pues las primeras impresiones aquí en ciudad, los primeros kilómetros son de... qué bien va esto, qué bien va esta moto, esta Benelli. El motor sale muy bien desde abajo, no tironea. Vamos a ver si vibra, porque no estoy subiendo de vuelta y vibra un pelín. Vamos a ver hasta cuánto vibra. Pero qué suavecito es el motor abajo, qué bien, muy bien. Qué bien sale. El cambio de marcha es una pura delicia. No solo el embrague, es que las marchas cambian muy bien. Y los frenos, el de atrás, el ABS entra muy rápido, eso no me gusta. Pero el de adelante frena. ¿Cuánto lleva esto adelante? Lleva dos discos delante, con razón frena como una cosa salvaje. Pues nada, sí que va bien por ciudad. El manillar alto que me ha parecido altísimo cuando me he subido a ella. Lo que sí te da es, claro, la facilidad para ir muy recto, casi espalda totalmente recta o más. Y la altura, bueno, con mi 1,72 llego con las dos puntas de los pies, estoy tocando, un pelín justo para mí, para ir cómodo, pero bueno, no es una moto que vayas a estar en ciudad todos los días. No se nota pesada de todas formas, y el asiento es estrechito, con lo cual llego bien, estoy llegando bien aquí en el semáforo. Primera, salimos. Tiene un desarrollo corto, primera, segunda, tercera, cortita, para que se envuelva bien en ciudad. Eso te agradece. Y nada, ahora voy en sexta, 50 por hora, y casi que puedo mantener pistoneada, no tira. Pero bueno, voy un poco largo. Quiero decir que el motor bicilíndrico, la verdad es que se está demostrando por efectividad del coste de fabricación y lo bien que van, como unos motores pues ideales para tantas motos, ¿no? Por eso estamos viviendo una época de explosión del bicilíndrico. Hay un poco de atasco a la salida de Almería por esta carretera de la costa de Agua Dulce, porque la autovía está cortada. Y qué manso está el mar hoy, fantástico. Esta TRX, pues en estas situaciones que no puedes avanzar mucho, pues la verdad es que, claro, es un sofá, va muy bien. La verdad es que el asiento es muy cómodo y es plano. La situación es la situación encima de él es bastante, o de la moto, bastante plana, y el manillar, como digo, como es bastante alto, pues yo como 1,70 me va bien, pero bueno, personas más altas, pues cuanto más alto mejor te va a ir este manillar. Así que muy bien.
La moto acelera bien, ahora cuando he salido de Almería, un par de acelerones. Y esos, no sé si 70 caballos que da aproximadamente, pues parece que dan bastante, van a dar bien de sí. Y cuando la sube un poco de vuelta, ahora después la confirmaré, una ligera vibración en las piernas, pero en las estriberas, aunque llevan una goma. Es ligerilla, pero se mantiene ahí, un ligero cosquilleo que tampoco es muy preocupante. Pero nada, esta moto es una moto, está claro, una moto rutera para andar y para ir cómodo. Este sector trail que está tan en auge, porque la verdad es que son motos para todo, ciudad, carretera, viajar cómodo, y es lógico que... Pero yo dentro de este sector pues abogo por este tipo de motos, como esta 700, es decir, motos de una cilindrada pues intermedia. Esta 700, la Yamaha Tracer, la nueva Triumph, ahí acaba de pasar una XADV, pues, moto de 2 cilindros de entre 700 800 centímetros cúbicos. Es que más que de sobra para prácticamente todo, y representa un equilibrio como lo es esta moto, que va a ser una trail muy bien. Por cierto, me voy a meter aquí una cosa que no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, con este color que trae el tanque y con estas formas parece que voy en la trail esta eléctrica que ha sacado Zero Motorcycles. Tiene aquí una similitud muy grande cuando te sientas. Bueno, simplemente me ha venido un flash de un recuerdo cuando me subí en esa Zero. Y bueno, vamos a seguir aquí en esta carretera que está súper congestionada de coches, porque la autovía de ahí arriba, que ahí se ve ahí arriba, pues está cortada por alguna razón. Así que este domingo vamos a ir a ritmo tranquilito aquí al principio hasta la concentración. Bueno, sigue la congestión aquí en la población de Aguadulce, y puedo confirmar que aquí hay muchas alcantarillas. He pisado varias para ver cómo se traga los baches, cómo absorbe así las pequeñas irregularidades, porque esto es importante cuando vas, pues eso, sitios malos o en ciudad, pues cómo absorbe ese primer recorrido, ya que me ha dado la sensación de que la suspensión delantera era muy suave, y efectivamente se lo traga con mucha suavidad, con lo cual el confort de marcha pues es grande en sitios, pues eso, en sitios malos. Y luego fijaros, yo no sé si se ve en la imagen, pero voy con 2 dedos con el embrague, que esto es, vamos, esto cuando con la moto de trial voy con 2 dedos de lo suave que es. Esto es una delicia, porque ya pues mejor que esto, más cómodo el mundo del scooter, ¿no? Que es automático, pero en moto, fijaros qué maravilla. Voy cambiando con 2 dedos. Y bueno, hay muchas motos, la verdad es que la mayoría de las motos que pruebo hoy día llevan embragues que no son duros, o sea que se llevan muy bien, y más tirando a blandos. Quizás los más blandos que he probado, que lo he dicho en varias pruebas, son los de Honda, del motor ese de 500 que tienen bicilíndricos, de CB500X, CBR500, todo eso. En la última generación son blandísimos, son mantequilla, pero este de la TRX al mismo nivel, fantástico. La pantalla no es enorme, pero se ve muy bien. Quizá porque tiene el fondo blanco, los números en negro. Yo creo que está muy bien. Supongo que se podrá también también el número de la marcha te lo enseña bastante grande, no tan pequeño como en otros sitios, aunque el reloj ahí en la esquinilla, las 10:39, bueno, un poquito pequeño. Y luego me da cuenta al pasar por el túnel que tiene sensor de luz, y te cambia a modo oscuro, es decir, te vuelve el fondo, en vez de blanco te lo vuelve negro. Bueno, me voy aburriendo un poco de ir a esta velocidad todavía aquí en toda esta zona de bulevares al salir de Aguadulce, Vícar, pero me voy aburriendo, pero no voy sufriendo. ¿Por qué? Porque este tipo de motos, pues bueno, pues puedes ir así tranquilamente y casi que pasas todo el día. La posición es muy agradable, muy bien. Y luego la suspensión pues se va tragando todos los pequeños baches y cosas que hay aquí que dejan sin terminar en la carretera, sobre todo la delantera. Y bueno, pues eso es de agradecer, porque normalmente hay una tendencia, por aquello del worst case scenario, a poner las suspensiones de las motos tirando a duras, por si acaso se sube alguien, pues eso, muy pesado, que a mucha velocidad pues eso, se encuentre con un bache enorme, y pues que no haga la moto tope, para que el accidente no sea causado por un mal funcionamiento de la moto.
Y esa tendencia lo que hace es que casi todas las motos pues vienen tirando a durillas. Bueno, vamos a entrar en autovía, por fin. Y la moto muy bien en curva también, ¿eh? El centro de gravedad un pelín alto como cualquier trail, pero bueno. Vamos a entrar en autovía a ver qué tal. Muy bien, como sube de vuelta. Bueno. Pues ya estamos aquí a velocidades legales. Y bueno, la cupulita que trae esta moto es para quitarte aire del pecho. Muy bien, vale. Pero nada, si quieres que te quite un poco de aire de hombros y casco, pues nada, necesitas otra. Pero yo veo que ahí sería fácil de colocar sin ningún problema para el que desee un poquito más de protección. Y se sigue yendo igual de cómodo, ¿eh? Muy bien. Aquí me pasa el amigo Juanmi con su Z. Y lo que veo es que, pues nada, agarras muy bien aquí el tanque, con lo cual las rodillas y las piernas las llevas cubiertas. Y lo único, pues la zona de la pierna, de la tibia, ahí va un poquito expuesta, pero muy bien. Los paramanos funcionan muy bien. Así que fenomenal. La moto vibra un pelín, que es quizá la única pega que le estoy viendo. Que vibra un pelín, aunque esta moto tiene muy pocos kilómetros, tiene 600 kilómetros, y estas cosas suelen ir a mejor con los kilómetros. Una moto con 5.000, 6.000 kilómetros suele haber bajado su nivel de vibraciones, que no es nada escandaloso, pero que se nota un poquito en las piernas y en el asiento ligeramente. Pero nada, se viaja muy cómodo aquí en posición de conducción. Manillar no está muy lejos del piloto, así que fenomenal en autovía. Bueno, pues aquí podéis ver lo que atrae esta concentración, que yo creo que esta es la gente de la concentración. Aquí hay un montón de máquinas, y máquinas todas de calibre, deportivas sobre todo. Madre mía, muchas custom, pero hay muchas deportivas. Aquí el amigo Juan me ha hecho un quiebro porque yo creo que nos vamos a incorporar a la excursión. Qué bárbaro, pues sí que van motos, fantástico. Pero bueno, una columna de motos espectacular. Dios, con los CRF 300 también, o sea, todo tipo de maquinaria que se puede ver aquí. Por cierto, Aristides, que no lo he presentado, aquí va bueno, es el encargado técnico de Specialized Livermoto, y aquí va en la preciosa, no me digáis que no, ZX, la nueva, la 400 RR con motor de 4 cilindros, que es espectacular. Para los que nos gustan las carreras y la moto deportiva es espectacular. Ya no sé si será la moto más, pues yo que sé, recomendable, pero bueno, cada uno depende de las situaciones y la etapa de la vida. Yo, para mí, pues no lo sería, pero claro, tener una garaje va de vez en cuando, decir, pues 50 kilómetros y voy a ver cómo chilla. Tiene que ser una pasada. Fijaros qué bonita, qué compacta, y tiene que ir muy bien. Así que espero un día de estos también poder enseñarosla en el canal. Aquí hay artefactos de todo tipo, desde bonitas. ¿Esto qué es? ¿Una supermoto de KTM? ¿Me parece? ¿O qué moto es? No tengo ni idea. La lleva personalizada, creo que sí. Las Tricities, las de 3 ruedas, que hay gente que dice que no son motos, pues ahí están. Y empezamos la subida a... Pues esta es la carretera que va hacia la vía Golf, que luego continúa hacia los ventiladores, ahí al fondo en la montaña. Es una carretera bonita. Así que esta zona de carretera de curvas inicial aquí es muy rápida, nos va a servir para... Vamos a quitarnos del medio al de 3 ruedas, y nos va a servir para ver la estabilidad de esta moto
en una subida que es espectacular aquí. Fijaros que la moto se mueve bien de derecha a izquierda con bastante buena estabilidad. Sí, me gusta. No es hiperreactiva, quiere decir que tienes que hacer, he visto que tienes que hacer un poquito de balance con el manillar, contramanillar un pelín para hacer cambio de dirección a alta velocidad, pero sin embargo te gratifica o te ofrece lo que me ha dado la sensación de que es muy buena estabilidad. Ahora cuando se acerque una zona de curvas más lentas vamos a ver así en estilo supermoto, en estilo más curva corta, a ver cómo se desenvuelve. El agrupamiento en esta zona de horquillas que me recuerda a Ramsey Happen, ¿sabes? De Ramsey Happen empieza a meter en marcha como si fuera el Isla de Man. Pero no, esto es una concentración motera. Decís que yo no recuerdo cuando he ido a una concentración motera, yo creo que nunca, como por lo menos así, como de motero infiltrado. Siempre he ido en otras formas de participación, pero no precisamente en esta. Así que para mí, pues bueno, pues otra novedad también. Bueno, llegamos aquí a una zona que hay un pequeño atasco y veo una situación complicada. Claro, teniendo en cuenta que había 300 o 400 motos, pues efectivamente ha pasado lo que aquí hay uno tirado en el suelo. Esto es una CBR antigua, una Aero, que es una moto pesada con neumáticos que estoy viendo aquí que los llevan muertos. Neumáticos, o sea, no te queda nada. Y aquí está el hombre tirado, no sé qué más podía pasar. Bueno, esto con 300 o 400 motos, pues nada, pues si es que quizás pues sea normal, aunque no deseable, claro. Bien, pues aquí empezamos la subida, aunque estamos todavía aquí atrapados detrás de algunos coches. Y después de haber visto ese incidente, pero en fin, el paisaje aquí siempre es agradable porque empezamos a subir esta zona de montaña de Almería, que Almería es bastante más montañosa de lo que la gente cree. Y fijaros que nada más empezar a subir encuentras un montón de verde. Nada, aquí entre en montaña, pues la moto tiene su cierta inercia, no es la trail más ligera de esta categoría seguramente. El motor empuja bien, es suave, no tiene una potencia así excesiva, pero es suficiente. Y luego me gusta que sube de vuelta y no aumentan las vibraciones. Hay unas ligeras vibraciones que he comentado antes, pero que no suben mucho con las revoluciones, se mantienen. Qué bonito ver gente que un Derby Variant, por ejemplo, que se apuntan a estas fiestas moteras, ¿no? Que en realidad pues no importa la moto que tengas, sino el espíritu con el que quieras compartir por tu pasión, ¿no? La máquina que lleves, pues bueno, es lo de menos. Bueno, y para esto está hecho esta moto, para carreteras, pues eso, de montaña, mal asfalto, porque traga muy bien. Las suspensiones, las frenadas fantásticas, el aplomo muy bueno. Y como la posición es muy relajada, pues la verdad es que es una fórmula de éxito. Aquí vas bien sentado, cómodamente, y te permite, pues eso, pues disfrutar de kilómetros. Y cada vez que pruebas una moto de este tipo, pues entiendes un poco el declive de la moto deportiva, que pues obviamente no es tan versátil, no es tan cómoda, ni sirve para, no te hace disfrutar de la misma manera, ¿no? Aunque eso sí, ha llegado a casos particulares, tipo de conducción circuito o tipo de conducción más deportiva, durante quizás periodos más pequeños, no más cortos, salidas más cortas, pues sí que te da otras cosas que no te puede dar una trail de estas, pero que para la mayoría no nos compensa. Y por eso pues el auge de este tipo de moto trail, como esta TRX que estoy disfrutando hoy aquí en la montaña de Almería.
Bueno, ¿has pensado alguna vez en comprarte una Goldwing? Fijaros, esta máquina está en las 1800 de ahora, creo que es impresionante los acabados y las líneas tan depuradas que tiene. Y entonces ves que, bueno, aquí vamos de paseo, ¿no? Pero la moto, quiero decir que lo que puede ser una moto torpe así a simple vista por el tamaño y tal, hombre, no creo que sea la moto más ágil del mundo, pero desde luego que no tiene pinta de desenvolverse mal, para nada. Y los niveles de confort tienen que ser espectaculares. Bueno, pues aquí estamos terminando la carretera esta del Marshall, que ha sido muy divertida con esta TRX, y estamos cayendo a la vertiente, bueno, de los pueblos del Bajo Andarax, de Alhama y toda esa zona. Y aquí, pues no sé si es que se están concentrando la gente, pues digamos que para descansar un poco después de subir y bajar. Yo voy a esperar a mis colegas de salida, que no deben de estar nada lejos, y vamos a ver cuál es la situación, qué ambiente se respira. Venga, voy a parar la TRX para que descanse un poquito también el motor. Y vamos a echar un vistazo aquí a esta parada improvisada. Ya podemos empezar a ver caras. Incluso aquí un chico, ¿ves? Con una cámara también grabando para su canal o lo que sea. Y muy bien. Ha sido divertido. Y sí, señor, esta es una buena moto. Oye, qué cantidad de espacio tengo ahora que me estoy moviendo hacia atrás en el asiento. O sea que esta moto acomoda. Iba muy pegado delante al tanque, pero iba cómodo. Pero esta moto acomoda a gente grande, si es que la hubiese, para subirse en esta máquina. Bueno, hemos hecho aquí una parada como después diciendo, estamos cansados del tramo de montaña, pero ya empiezan a arrancar. La gente dice, venga, vamos a descansar un poquito, vámonos, porque tenemos aquí la carretera colapsada. Así que muy bien, pues aquí estoy con la TRX, que está funcionando de maravilla, y aquí Arístides con la bonita 400, que también se lo está pasando bien dentro de lo que cabe, porque es muy lento para esta moto, pero bueno. Venga, nos ponemos en marcha, vamos a ver lo que nos depara el resto de la jornada. Se reinicia la marcha después de esta parada. Wow. Esta parada no estaba prevista, ha sido más bien improvisada, porque al caer de un poco de esta zona de montaña. Y ahora ya vamos a discurrir por carreteras nacionales que llevan también hasta una zona alta de Almería, pero que no son propiamente carreteras de montaña, sino es que siendo novato en esto de las concentraciones, pues claro, cosas que veo son, primero, que la gente se ha parado de ahí. Esa parada inicial ha sido un poco por la inercia de que, bueno, cada 40 o 50 kilómetros se cansa la gente un poco, y sobre todo también porque pueden estar pues casi deseando pues, para parar para hablar con gente. Al final este tipo de reuniones, pues bueno, son supuestamente con gente afín, ¿no? Porque el mundo de la moto, digamos que es el hilo conductor, ¿no?, de todos los que están aquí. Y luego otra cosa que veo es que, pues, yo que sé, que hay muchas motos en la carretera, que esto es peligroso. O sea, que no me extraña que haya accidentes y cosas en la carretera, porque realmente hay carriles de 2 vías. En subidas, por ejemplo, pues la gente aprovecha para hacer caballitos, no sé qué, bueno. Y ahora ¿qué hace? Se va para allá, y bueno, yo supongo que habrá de todo. Habrá, como estoy viendo, pues personas que vienen aquí, la verdad es que tienen una conducción con medida y demás. Y luego pues un poco hooligans que vienen, pues eso, a quemar todo lo que puedan.
Bueno, pues aquí hay otra parada. Está viendo otra parada. Digamos que improvisada, creo. Está bien, porque realmente... pues bueno, pues yo creo que la gente quiere parar, charlar un rato y no cansarse mucho en la moto. Porque hoy yo creo que más que hacer un viaje es pues eso, hablar con la gente, charlar con la gente. Y aquí veo que Aristides, que iba por detrás, se ha parado. Así que aquí me voy a parar detrás de él. ¿Qué has pasado de frenada? Digo, Iba quemado detrás de las custom esas. Claro, Digo, ya. tenéis que pasarles ya, que me hierve la sangre. Es que me daba cosa pasarlo. Ya cuando No, has pasado tú, ha me hecho dices, bien, "Ah". ha hecho bien, ha hecho bien. Hay que tener, pues hay que ir con cuidado. Bueno, aquí tenemos una serie de moteros, hemos pasado la Ujar. Eso que hay ahí no sé exactamente lo que es, parece una... no sé lo que es, de la Junta de Andalucía, pero en fin. Y la TRX está yendo muy bien, la 702X. Es una moto que se ve voluminosa, pero sin embargo no se deja llevar muy bien, como he comentado, con suficiente agilidad. Y muy llamativa, la verdad es que muy llamativa, es espectacular. No me había fijado yo mucho, pero desde luego el salto en calidad tecnológico de Benelli, desde, no sé, desde que compraron la marca china que compró la marca, pues es espectacular. Así que nada, parece que nos vamos ya, aquí dice el comandante en jefe. Así que vamos a ver si llegamos a Ejido, que creo que es el final de la etapa, y comemos algo. Bueno, aquí seguimos avanzando en procesión hacia la zona de Adra y Berja. Y esta ya es una zona de bajada bastante rápida, en la cual incluso esta TRK encuentra sus límites. Dios, ese se va a pasar con la Super Duke. Pasado de frenada va. Y bueno, y aunque la moto la he llevado ligero, pero yo creo que esta TRX es una moto para hacer viajes, para ir cómodo, para ponerle maletas si necesita llevar equipaje, no tanto para ir a curvear, pero si lo haces, pues bueno, pues te permite y tienes la seguridad de que tiene la robustez necesaria, porque lo estoy comprobando aquí en secciones de curvas rápidas, que la moto frena, no se descompone y tiene una buena estabilidad. Así que nada, vamos por ir un poco hacia abajo, a ver si allá llegamos a, supongo que a la zona del Ejido, donde es la base de la concentración, y comemos algo, que vienen siendo ya las 12:40 minutos, y ya empieza a picar el hambrecillo. Y esperemos que, bueno, que esta última sección rápida de bajada la gente no se anime demasiado, como por ejemplo esos que están adelantando. Bueno, quizá no con la suficiente fluidez como sería deseable, pero quitando el incidente ese, como he visto al principio, se va desarrollando la salida con normalidad, o con cierta normalidad. Aquí tenemos los escapes abiertos de la ZX. Les duele la mano, claro, les duele la mano de la posición. Eso es lo que no me duele a mí, la mano, porque esta TRX, por manillar alto, va uno de maravilla. Seguimos bajando de la zona de la Ujar hacia abajo, una zona que vamos buscando el nivel del mar. Aquí llego de nuevo hasta el bueno de Aristides, que es el más rápido en ponerse el casco y salir volando. Además, es la misma característica en bici. Salgo en bici con él y está siempre muy atento para estar en los grupos de cabeza, que no quedarse cortado. Pues aquí igual, nos paramos, se pone el casco, arranca y sale disparado. Y yo entre que guardo la cámara, me pongo los guantes, me pongo el casco y tal, tardo unos segundos más. Así que siempre me cuesta remontar. Igual que me pasa en la bici. O sea, que esa es la personalidad de cada uno. Bueno, pues estamos a 3 kilómetros de Berja.
pero íbamos en dirección al Ejido y hemos visto que mucha gente se ha parado aquí y yo creo que pues que me voy a parar también, porque realmente si aquí se puede desayunar algo, que no lo sé, y el colega Juanmi, pues ya digo que está, no sabemos dónde está, sabemos que se ha parado aquí, allí, pero me da igual, porque si hacemos aquí una parada lo mismo está como algo, no sé. Vamos a ver cómo está el ambiente aquí. Bueno, pues ya hemos parado aquí, esta es la maquinaria que hay. En el bar, buenos ratos. Pues vamos a ver si hay cosas que me extrañan para comer algo, aunque sea ligero. Porque claro, cuando llegan 150 moteros, como estamos llegando ahora aquí al bar, pues vamos a reventar el bar, que es lo que suele ocurrir. Y la Deriva Variant, como venía a fondo. Cómo venía a fondo la Variant por la carretera, que se está haciendo la ruta. Qué bárbaro. Con su Yasuni ahí en la aire. Bueno, pues este es el espíritu, ¿no? Un poco que hay. Ahí está MotoGP. Qué bárbaro. Bueno, así está la cosa. Bueno, casi las 2 de la tarde y sin gasolina llego a... Esto es la feria de Santa María del Águila y aquí supuestamente es la base de la concentración, lo que sea, que está aquí mi amigo Juanmi aquí, me parece que sí. Ah, amigo, vamos a ver. Efectivamente, allí hay una carpa, claro. Bueno, pues nos ha costado llegar un poquito, pero bueno, pero aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos en Santa María del Águila y aquí es un poco el centro, digamos que donde llegan todos los moteros, porque hay una carpa aquí habilitada en medio de la feria pues eso, las fiestas locales de Santa María del Águila. Y bueno, pues ya veo que aquí va a haber un poco de concentración, ya habéis visto que hay motos de todo tipo. Está aquí el amigo Helios también con el banco de potencia fabricado por mí hace un montón de años y lo tiene en uso, así que muy bien, Helios, ¿qué tal? Y bueno, pues nada, aquí voy a dar por concluida mi visita, voy a ver si como algo y una experiencia. Yo no soy mucho de, tengo que reconocerlo, de concentraciones, pero en fin, ha sido para mí curioso vivirlo. Y la TRX, que prácticamente se acaba de quedar sin gasolina, pues ha ido muy bien, me ha gustado mucho, que es muy suave, porque es cómoda, porque es estable y bueno, tiene una apariencia espectacular, esto hay que reconocerlo. Y nada, yo creo que para viajar, para llevar 2 personas, un ritmo tranquilo, la verdad es que va muy bien y es muy resultona. Así que nada, ha sido una bonita experiencia. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No, lo tengo ahí.